Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 21, donde dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Comienza diciendo este versículo: examinadlo todo. Nótese que posiblemente la frase con el mandamiento debiera unirse al final del texto anterior, como parece ser por el uso del particular y, pero, más. Con lo que quedaría de esta manera: no despreciéis las profecías, pero probar todas las cosas, reteniendo todo lo que es bueno. Algunos de los profetas que anunciaban un mensaje de Dios delante de la congregación no eran auténticos, y además enseñaban aquello que ni habían recibido ni era conforme a la verdad bíblica. Por tanto, no todo cuanto decía alguien que se presentaba como profeta debía ser aceptado por la Iglesia. Por tanto, para determinar la verdad había de ser probado, es decir, analizado para establecer si era de Dios o no. Cuanto mayor era el conocimiento de los cristianos, mayor también era la capacidad en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos, capítulo 5 y versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y de ahí la necesidad de que la iglesia primitiva tenía del don del discernimiento de espíritus, como así dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 10. Y es por eso que Pablo manda a los creyentes que no acepten todas las cosas, sin haberlas examinado antes detenidamente. Y en un mal sentido interpretativo, algunos usan estas palabras como pretexto para probar cualquier cosa de las que el mundo puede ofrecer, despreciando aquellas que no son buenas y reteniendo las otras. Pero en ningún sentido se está aquí enseñando cosa tan absurda en este lugar, ya que el creyente tiene que tener un gran cuidado con aquello que no es lícito para quien vive en la luz. Sigue diciendo este versículo: retened lo bueno. En segundo lugar, el mandato se completa con la instrucción para retener solo lo que es bueno. Y de este modo, una vez puesto a prueba lo que el profeta decía, separando lo incorrecto como se separa la escoria del metal, quedaba solo lo bueno, excelente, provechoso, que debía de ser guardado y retenido porque procedía precisamente de parte de Dios. Y sobre esto comenta el doctor Lacueva y dice: el creyente no maduro, al carecer del verdadero discernimiento, corre peligro de caer en uno de estos extremos, es decir, criticar al predicador o al escritor sin conocer a fondo la materia. La envidia y los prejuicios añaden nuevas fuerzas a ese peligro, o a aceptar como bueno, sin pasarlo por el cedazo del discernimiento, todo lo que el predicador o el escritor diga. Tengas en cuenta que predicadores mal informados, pero con fama de elocuentes, pueden causar confusión y grave perjuicio en creyentes que, en lo espiritual, no han pasado de la edad infantil. Efesios capítulo 4 y versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres,
que para engañar emplean con astucia la altimaña del error. Y hasta aquí el comentario de Dr. Lacueva. Así pues, para entender lo bueno es necesario lo antes en una correcta exposición de lo que Dios dice en su palabra, volviendo nuevamente a incidir sobre la anómala situación de la Iglesia que deja de enseñar la Escritura para entretener a la gente con simplezas e ilustraciones que de poco o de nada aprovecha. Por otro lado, Spurgeon decía: vendrá un tiempo cuando en lugar de tener pastores alimentando a las ovejas, la Iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. Fin de la cita. Entonces, pues, para retener lo bueno es necesario antes predicar lo bueno. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: absteneos de toda especie de mal. Aquí Pablo concluye la exhortación mandando a los tesalonicenses y por extensión a todos nosotros de evitar cualquier manifestación del mal, no participando en ella. Por otro lado, el sustantivo denota toda una clase de mal, como todo lo que se le parece. Y aquí el verbo traducido por absteneos ya fue también usado anteriormente en esta epístola en el capítulo 4 y versículo 3, donde el apóstol exhorta a los creyentes a separarse de la fornicación. Quiere decir, toda especie o toda forma de mal comprende tanto la falsa enseñanza doctrinal como la incorrecta práctica de la ética. En un mundo licencioso, el creyente a veces cae en la tentación de decir eso no es tan malo, para por otro lado permitirse la licencia en relación con el pecado. Pero por otro lado, la sociedad en el entorno genera un pensamiento en el creyente de que las perversiones son propias del mundo, cuando la verdad es que cualquier forma de pecado que es contraria a la voluntad de Dios no es propia de ninguna persona, sea creyente o no lo sea, porque es oposición al Creador. Y de igual modo, el relativismo en que la sociedad está sumida es base para algunos de aceptar lo que no es conforme a la palabra de Dios, justificándolo como la interpretación que algunos dan de asuntos doctrinales. Y es por esa razón que el apóstol es preciso cuando dice: absteneos, es decir, manteneos al margen de toda especie de mal. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Comienza diciendo este versículo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Aquí Pablo reconoce la necesidad del creyente en la vida cristiana, ya que la santificación es la forma natural para todo cristiano. Sin embargo, debemos entender que esto no puede ser alcanzado desde el esfuerzo del hombre, sino desde el poder de Dios. La santificación, que exige estar velando y usando la armadura, que no fue nada para mantenernos firmes, o lo que es igual, en palabras de Pablo, cuando dice: ocupaos de vuestra salvación, con temor y temblor, se convierte en victoria, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13. Por esa razón el apóstol, al expresar el deseo hacia sus hermanos en Tesalónica, lo introduce refiriéndose al Dios de paz, ya que la paz que exteriormente se había alterado por los enemigos del Evangelio puede experimentarse en cualquier momento, porque está en el creyente por la presencia de aquel a quien se llama aquí Dios de paz,
y de Él procede la paz, y Él se hace paz en cada uno de los salvos. Es el título apropiado aquí porque Él hizo la paz, y lo hizo mediante la obra de la cruz, la paz de Dios con el pecador que cree, y de éste con Él en una realidad. Note lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y los versículos 18 al 21, donde dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no teniéndoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ninguna sombra de inquietud puede afectar al creyente, puesto que toda la responsabilidad penal del pecado ha sido extinguida para él. Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El trono de Dios no es ya un trono de juicio, sino un trono de gracia, para quien ha recibido por la fe el don de su salvación. Hebreos capítulo 4 y versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Antes, el trono de Dios era un trono de ira, a causa precisamente del pecado, pero cargado este sobre Jesús, nuestro sumo sacerdote, y extinguida la culpabilidad del pecado, se convierte en un trono de gracia para todo aquel que está en Cristo Jesús. El sumo sacerdote hizo la expiación personal por el pecado del creyente. La primera carta de Juan, capítulo 2 y los versículos 1 y 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por tanto, no hay razón alguna de temor en sentido de miedo ante el Juez Supremo, porque no hay ya condenación para quienes están en Cristo Jesús. Y este sumo sacerdote celestial está sentado al trono de gracia, interesado y además capacitado para compadecerse de las debilidades y fraquezas personales. Hebreos capítulo 4 y versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y también, los dones perfectos y la gracia abundante descienden del Padre de las luces. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La actividad de Dios para sus hijos es siempre una actividad de bien. Él, Dios de gracia, se dio a sí mismo al dar a su Hijo, y por tanto, con el don supremo se dan también los demás dones. Romanos capítulo 8 y versículo 32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Por otro lado, los dones de la gracia son dones perfectos, es decir, completos.
abundante para la superación de la necesidad más acuciante que pueda presentarse. La gracia de Dios es siempre mayor que la mayor de las necesidades del creyente. Santiago 4 y versículo 6 dice: pero el que da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios mismo otorga los dones de la gracia en la dimensión de la gracia misma, que es inagotable. El apóstol sabe la dificultad de una santificación plena en cada creyente. Por tanto, encomienda la provisión del poder para conseguirlo al Dios de paz, ya que éste está siempre al lado de cada hijo suyo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Es el Dios que puede también aplastar a Satanás y dar victoria al creyente. Romanos capítulo 16 versículo 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Puede, por tanto, santificar al creyente, separándolo para él y además guardándolo del maligno. Por otro lado, esta separación que conlleva la totalidad de todo cuanto es el hombre. Continúa diciendo este versículo: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El deseo del apóstol es la santificación total del cristiano, y de ahí que mencione 3 elementos del ser humano, 1 de las partes material y 2 de la espiritual. Muchos sobre este texto enseñan la condición tripartita del hombre, pero sin embargo la Biblia, que es la palabra de Dios, presenta al hombre como un ser compuesto por una parte material que puede dividirse en varias y otras espiritual, de la que aquí se menciona el espíritu y el alma, pero que hay más, como el corazón, la mente, etc. El espíritu y el alma son a veces sinónimo en las Escrituras, y el apóstol recalca aquí nuevamente el sentido de esa totalidad. Primeramente señaló la totalidad de la santificación, y ahora lo hace en la totalidad del hombre, cuando dice os santifique totalmente, con lo que aparecen las ideas de plenitud y perfección. Lo que está pidiendo es que la totalidad del hombre, que es también creyente, formada por el cuerpo, que es parte material, y por la parte espiritual de la que menciona el espíritu y el alma, y que juntos constituyen el alma viviente, o lo que la persona humana conforme al propósito de Dios en la creación. Génesis capítulo 2 y versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Para que el hombre sea guardado sin reprensión o irreprensible, el adverbio expresa aquí la idea de estar sin mancha o sin culpa. Ahora bien, no quiere decir esto que el cristiano sea impecable, pero la gracia puede llevarlo en el poder del Espíritu a vivir santamente delante de Dios. Y ya se ha dicho antes que el creyente le es imposible santificarse por sus propias fuerzas, pero Dios puede hacerlo y así lo ha prometido, como dice el siguiente versículo, como enseña el apóstol en otros lugares al escribir: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Debe considerarse que la santificación es progresiva, pero será completa
en el día en que seamos trasladados a la presencia del Señor. Sigue diciendo este versículo: sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el deseo de la santificación de establecerse para el tiempo terrenal, poniendo como término para esa acción divina hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Note cómo aquí el deseo del apóstol es que los creyentes sean hallados santos en el día del encuentro con el Señor. Ese es el propósito de Dios para la Iglesia, a fin de presentarla a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, versículo 27. Sin embargo, también es necesario hacer notar que en el texto griego no se dice para la venida, sino en la venida. El interés del apóstol y la petición que expresa su deseo es que en el día del regreso de Cristo los creyentes sean presentados sin mancha, santos y perfectos. Y voy concluyendo con esto. Pablo está pensando otra vez aquí en la parusía, ya que solo el acto santificador de Dios puede preparar a los creyentes para la prueba a la que serán sujetados en ese día. Pablo también está aquí pensando en la gracia preservadora y estabilizadora de la santidad. La entera santificación no ha de ser postergada hasta la venida del Señor, sino, como el contexto aclara abundantemente, debe ser buscada ahora, puesto que la oración de Pablo incluye que estos cristianos sean preservados hasta ese día. Y en cuanto a irrepresibles, nos enseña la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irrepresibles en paz. Mucho ha sido escrito sobre ambos aspectos de este asunto. Y la pregunta debe de ser, entonces, ¿es la experiencia paulina ser, espíritu y cuerpo un esfuerzo de su parte de describir la constitución humana? O sea, ¿cree Pablo que esta es una tricotonomanía con el tenor de su enseñanza sobre la naturaleza humana en otros pasajes paulinos? Más bien, se puede creer que aquí recalca el todo de la persona. El ser total del hombre ha de ser santificado. Note lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 12 y versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amigo y amiga oyente, la limpieza de la santificación ha de llegar a cada parte de la naturaleza del hombre y de la mujer, ya que son su afecto, su voluntad, su imaginación, todo lo resorte de su ser. Ha de llegar esta santificación de parte de Dios, pero el hombre, por sí solo, o la mujer, no pueden hacerlo. Así que es la voluntad de Dios, es que todo ser humano sea salvo en Cristo Jesús, que es el Salvador, que es el Redentor. Es por ello que, amigo, amiga, oyente, será bueno que tú invites a Jesús a que venga a tu corazón. Si nunca antes lo has hecho, Él puede no solamente perdonar tus pecados si tú vienes con un corazón contristo, humillado delante de Él y dispuesto o dispuesta a que Él obre en tu vida esa obra de regeneración a través de su Espíritu Santo. Por tanto, ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, reconozco que delante de ti estoy sucio, estoy sucia, por causa del pecado. En esta hora te pido perdón por todos mis pecados
y me arrepiento de ellos, y te recibo ahora a ti, Jesucristo, como mi Salvador. Y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.